Muy bien, de esta manera iniciamos nuestro evento de evaluación 2023, Perspectivas 2024, escuchando primeramente al titular del FLAR, quien ofrecerá un recorrido por la actualidad económica, las perspectivas y los riesgos con un enfoque global y regional. Con ustedes, el señor José Darío Uribe, presidente de FLAR. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí acompañado de dos colegas, personas que conozco desde hace un buen rato, y muy agradecido por esta invitación. De alguna manera, me comentaba el presidente del Banco Central la idea de que diera como una mirada global y regional, a manera de telonero como en los conciertos, con algunos aspectos más relevantes. Tengo aquí unos gráficos y a partir de ahí pues vamos a avanzar. El primero es, aquí vemos cómo en el 2023 la actividad económica global se debilitó aún más. O sea, es algo que comenzó en el año 2022 en buenas partes del mundo, no en todos, y continúa en el año 2023. Y esto ocurre después de una recuperación muy rápida, muy fuerte en las distintas regiones del mundo en el año 2021. Cuando viene aparece la vacuna y todo ese impacto de unas políticas fiscales y monetarias y financieras muy expansivas llevó a esa recuperación que se ve en el gráfico ahí en todas las regiones. América Latina no fue una excepción. De hecho, en algunos países hubo un rebote enorme, que de alguna manera lo puede decir uno que mostró resiliencia para recuperarse después del golpe tan tremendo que se generó en el año 2020, cuando aparece la pandemia a comienzos de ese año. Con ese rebote también y con un rezago comienza a subir la inflación. Y la inflación aumenta y ya a partir del año 2023, o un poco antes en algunos casos, pero muy poco antes, en el 2029, 2022, en 2023, comienza a caer la inflación. Entonces tenemos una recuperación muy fuerte que viene asociada a un aumento de la inflación en las distintas regiones del mundo y posteriormente una caída de la inflación en algunas partes del mundo un poco más que en otras, y ahorita vamos a ver por qué. En parte, aquí ya lo vemos, siguiendo la evolución de la inflación frente a su meta, los bancos centrales aumentaron sus tasas de interés. Digamos, esta es la respuesta natural de un aumento de las tasas de interés a partir de mediados del año 2021, incluso comienza, ahí vemos cómo América Latina responde más rápido que el resto de las regiones. América Latina, ahí está Estados Unidos y está Europa. Europa es el último que comienza a subir las tasas. El primero es América Latina y meses después solamente comienza la Reserva Federal a aumentar sus tasas. Esto de alguna manera lleva a que en las discusiones que se dan en general se ve como una respuesta rápida y apropiada de América Latina que contrasta con algunos momentos tal vez de demora en respuesta en el mundo avanzado. Y los mercados financieros internacionales presentaron un comportamiento positivo. Ahí están los márgenes y también en el gráfico derecho
Desde en las líneas, en la franja sombreada, se ve un aumento en los precios de las acciones. Ese es el Standard & Poor's 500. Ahí se ve con un lapso ahí en un trimestre del año, pero comparado con el principio del año, pues hay un aumento significativo. Esos son como los 4 elementos globales que nos permiten entender y poner en contexto América Latina. De alguna manera lo que estamos viviendo es el ajuste a todo lo que fue ocurriendo, que fueron expansiones, por un lado, de demanda, de gasto enormes con políticas monetarias y fiscales y también financieras, frente a una serie de impactos y restricciones por el lado de la oferta. Y de alguna manera eso llevó primero a la inflación, a la necesidad de respuesta de los bancos centrales y al efecto natural de desaceleración, porque definitivamente no podríamos seguir creciendo como crecimos a las tasas en el año 2021 y una buena parte del año 2022, porque no es sostenible. Entonces, de alguna manera, en todas las regiones del mundo, lo que se está dando es eso, lo que se está dando es ajustándose, volviéndose a la normalidad, buscando la normalidad. Y esa normalidad significa un menor crecimiento al que se tuvo frente a la recuperación que se había dado, que repito, se dio muy fuerte, con mucha fortaleza en casi todos los países de la región. En América Latina, ese debilitamiento de la actividad económica, como ocurre siempre, está asociado a factores externos e internos. Los externos, una menor demanda por exportaciones y unos menores precios. Aquí estamos en Sudamérica. En Sudamérica la mayoría de los países suramericanos somos exportadores de productos básicos y de materias primas. En el caso de Centroamérica es diferente, son más bien importadores, pero digamos aquí, en el caso de Sudamérica, tenemos una menor demanda y unos menores precios de exportaciones. Condiciones financieras más estrechas. Aumenta el costo, subieron las tasas de interés por las acciones mismas de los bancos centrales, más otra serie de aspectos, subieron las tasas de interés, aumenta el costo y van disminuyendo la disponibilidad de crédito. Ahora les voy a mostrar gráficas que ilustra cada uno de estos puntos. Hay también una fragmentación geoeconómica, tensiones geopolíticas e incertidumbre. Esto es algo que está muy discutido, nosotros lo discutimos menos en la región, pero está muy discutido en el mundo avanzado y especialmente en Europa. De alguna manera esa fragmentación ya comienza a hablar de que, por ejemplo, la globalización, si la medimos simplemente como exportaciones sobre la producción, probablemente se va a estancar. Ese es como alguno de los mensajes que están comenzando a salir, que no vamos a avanzar más, que va a haber como un estancamiento en el comercio. Y de los internos, por supuesto, la política monetaria restrictiva para combatir la inflación, algo absolutamente necesario, que de no hacerse habría llevado a unos desequilibrios aún mayores y probablemente a colapsos en las economías. Afortunadamente eso no ocurrió y como mostraba anteriormente, en muchos países de la región y la región en promedio comenzó a responder con sus tasas de interés, los bancos centrales comenzaron a responder a tiempo y anticipándose incluso a lo que estaba ocurriendo en los países avanzados. La política fiscal más limitada, luego de esa respuesta fiscal de alivios frente a los efectos de la pandemia, alivio a las poblaciones más vulnerables, búsqueda de darle sobrevivencia a las empresas para que no se quebraran y pudieran posteriormente continuar funcionando, etcétera. Pues viene el periodo de la necesidad de contraer, de no continuar teniendo esa expansión fiscal porque simplemente ya la pandemia pasó.
Yo usualmente hablo de que de alguna manera es como un modelo de guerra. Había una guerra frente a un enemigo invisible llamado COVID. Había que hacer todo lo que fuera para sobrevivir, pero apenas pasa, entonces ya tenemos que volver a lo anterior. Tenemos que volver a lo anterior, no podemos seguir como si estuviéramos en guerra. Entonces eso de alguna manera es lo que ha ocurrido. Y hay incertidumbre política y económica en algunos países, esa pues está ahí siempre y no aplica solamente a la región, aplica a muchas otras partes del mundo, como bien sabemos. Aquí ilustro un poco con algunas gráficas. La primera al lado izquierdo están las exportaciones que están cayendo y los precios de las materias primas también cayendo, ahí se ve en la zona sombreada. En la mitad, no alcanzo a ver muy bien qué es lo que tengo aquí, sí, el costo del endeudamiento, en rojo subiendo en la escala del lado derecho y la cuenta de capitales está cayendo, está entrando menos capitales y están más caros. Teníamos menos cantidad de capitales externos y a un costo mayor. Y aquí tenemos en esta gráfica me va a tocar mirar, es que antes del viaje se me quebraron las gafas buenas y encontré por allá unas viejas que no me servían, entonces me disculpan ustedes para tener acá es el número de medidas comerciales restrictivas por sector. Eso es lo que estamos viendo ahí. Lo que se ve es un aumento enorme de restricciones al comercio en el mundo. Algo que es tremendamente negativo, que puede en algún momento tener impactos significativos. Por el lado de los factores internos, tenemos en este gráfico del lado izquierdo la tasa de política monetaria. Aquí está ponderada, no está ponderada, es el promedio de lo que está en la región, tratando de mostrar la región en su agregado. Después lo vamos a ver ya con algunos de los países más representativos, algunos países que escogí simplemente para ilustrar. En la mitad está el déficit fiscal y el gasto fiscal, ahí se ven. Ahí saben también que la política fiscal está volviéndose un poco más limitada y un indicador de incertidumbre política y económica, indicador de riesgo político, una de las fuentes. Ahí se muestra cómo ha pegado un salto, las barras verdes han pegado un salto importante. En términos ya de crecimiento del PIB, pues por países, aquí vemos lo esperado. Aquí una desaceleración. Aquí en este primero, en el primer gráfico del lado izquierdo, tenemos los países de Brasil, Colombia y México. Colombia tuvo una recuperación enorme. Un crecimiento muy fuerte en el año 2021 y también en el año 2022. Y ahora pues está creciendo menos. Como venía con un impulso mucho mayor, ya está teniendo un ajuste aún mayor, pero en la dirección opuesta. En el caso de Brasil y México hubo una recuperación no tan fuerte como en Colombia, pero han mantenido una mayor estabilidad con crecimiento bajo y se espera un crecimiento bajo de todas formas en el presente año. Y al lado derecho tenemos los casos de Chile, Paraguay y Perú. Paraguay es el más estable, el que muestra la variación más estable con un crecimiento, sobresale un crecimiento en el 2023 mayor que en el 2022. Y en el caso de Chile y Perú ocurre lo contrario, sigue cayendo. Repito, todo esto es algo que es natural frente al impacto que era necesario,
pero no sostenible, de políticas fiscales muy amplias fiscales y monetarias muy amplias como respuesta a la pandemia. En términos de las tasas de política, pues se da lo esperable. En el caso de México, comenzó a subir sus tasas bastante pronto y las subió y las ha dejado quietas por un buen rato. Ahí se ve que está plano en la gráfica del lado izquierdo, está plano y la inflación ya viene cayendo, ya viene situándose muy cerca al rango meta de inflación, con una caída significativa, de más del 8% a cerca del 4%. En el caso de Brasil ocurrió un fenómeno similar, fue tal vez el primero que comenzó a subir las tasas. En Brasil, a diferencia de otros países, como por ejemplo Colombia, en el 2020 hubo una caída de la inflación enorme, que la llevó a casi cero. En el caso de Brasil no ocurrió eso y comenzó a subir la inflación, no cayó y después comenzó a subir y comenzaron a subir las tasas. Ahí se ve, se mantuvieron altas por un buen rato y la inflación ha tenido una caída significativa y recientemente pues han bajado un poco las tasas y ha subido algo la inflación. Pero, digamos, durante un buen periodo hemos tenido, o han tenido en el caso brasilero, unas tasas de interés reales significativas. El caso de Colombia es diferente. De estos países, Colombia es el país diferente. La inflación se mantiene alta, ha caído, pero ha caído lentamente y se mantiene en niveles todavía de 2 dígitos, que es el gráfico del lado derecho. Las tasas de interés están constantes. El dato reciente ya muestran algo más de corrección, uno publicado recientemente que no está incorporado aquí en este gráfico acá porque fue publicado a finales de la semana pasada. En cuanto a Chile, aquí estamos con Chile al lado izquierdo. Chile subió la inflación muy fuerte, subieron las tasas, ha caído y ya ha tenido también una respuesta de comenzar a bajar las tasas, bajar las tasas de interés y ya la inflación está muy metida dentro del rango o está metida dentro del rango, no, todavía no está metida, pero está cerca a entrar al rango meta que es entre el 2 y el 4%. En el caso de Paraguay, pues esto lo conocen ustedes mejor, ahí hubo un aumento importante de la inflación que ha caído, mantuvo las tasas de interés un periodo prolongado, estables a nivel alto y recientemente han tenido el espacio para bajarlo. Y en el caso de Perú, algo similar, están comenzando a bajar y la inflación está cayendo. Entonces, aquí estamos viendo exactamente las respuestas típicas y de economías que se van acomodando y que se van nuevamente normalizando. Y en ese periodo de normalización, pues la inflación ya va cayendo, le da posibilidades a los bancos centrales para ir bajando las tasas de interés, para tener algo de más estímulo y se van volviendo a algo más normal frente a lo que teníamos antes. Sobre las perspectivas del 2024, no voy a mostrar las proyecciones del 2024 para Paraguay, sería un atrevimiento hacerlo, aquí las vamos a ver, más bien tomaré nota de lo que nos digan el ministro y el presidente del Banco Central de sus proyecciones, pero sí pongo proyecciones de otros países. En general, ¿qué se tiene? Se tiene crecimiento global similar al del 2023, eso es lo que está esperando. No va a ser muy distinto el crecimiento, muy probablemente no va a ser muy distinto el crecimiento del 2023 en el año 24, no va a ser muy distinto al crecimiento del 2023. Por supuesto, siempre hay riesgos.
riesgos geopolíticos y de mayor fragmentación geoeconómica. Eso lo vamos a tener permanente y probablemente se acentúen. Los precios de las materias primas también se espera que tengan un comportamiento similar, con volatilidades como es natural y con divergencias, pero en términos promedio digamos que más o menos lo mismo. La inflación va convergiendo a la meta, ya lo vimos ahí en los gráficos en general, en todos los países de la región están comenzando a caer, y también en las economías avanzadas están cayendo también y moviéndose hacia sus metas. Y los resultados fiscales tendrían un comportamiento heterogéneo, presionado por altos tasas de interés internacional y locales. Ese también es una constante en buenas partes de las regiones del mundo. En cuanto a perspectivas de crecimiento, aquí vamos a ilustrar lo que decía anteriormente. El mundo espera que crezca más o menos 2,6 frente a 2,7, es la misma cosa, digamos, en 23 y 24. Estados Unidos tal vez tenga un crecimiento un poquito menor al año del 2023 en el 2024, pero de alguna manera se compensa con un poquito mayor de crecimiento de Europa. China tendrá probablemente un menor crecimiento de 5 a 4,1, y América Latina en promedio tendría un crecimiento un poco menor en el 2024 que en el 2023, 2,3 frente a 1,9, una desaceleración tal vez importante en el caso de Brasil, algo similar en México. Colombia crecería un poco más, en el año 2023 se está esperando 1, de pronto puede ser incluso un poquito menos de 1 lo que crezca Colombia este año. Para el año entrante se está esperando 1,5. Chile muy probablemente tenga crecimiento negativo o 0 o levemente negativo en el 2023 y se recupere a crecer cerca del 2%, 1,9% el año entrante. Y en el caso de Perú, también un crecimiento negativo este año y un crecimiento positivo de 2,6 el año entrante. En el caso de las materias primas no voy a entrar mucho en detalle. Aquí ve la variedad, por ejemplo el petróleo que suba, se espera que suba un poco el promedio del año en el WTI y en el Brent. En el caso del cobre, un menor precio. En la soja, que para ustedes es importante, una leve, precios un poquito inferiores. En la carne también hay precios un poco mayores o estables, y en mineral de hierro un poquito menor el crecimiento. En cuanto a la inflación, esto es crucial. El mundo este año se espera en promedio una inflación de 6,4, al año entrante 4,5. En Estados Unidos, aquí ya se habla de que en el año 2024 2,4, puede incluso ser inferior. Todas las cosas están moviéndose en esa dirección de que sea incluso mejor. La eurozona ya llegando al 2%. China se ha mantenido con inflación baja todo el tiempo. China es otro cuento distinto a lo que pasó en todos estos años. Y en América Latina hay una caída de la inflación en promedio de 4,9 a 3,8. Menor inflación en Brasil, en México, bueno, en general en todos los países. Países como Chile ya alcanzan y se meten en su punto medio de la meta de inflación de 3%, en el caso de Perú incluso menos, 2,6%, aunque Perú tiene una meta que es entre 1 y 3, y Chile la tiene entre 2 y 4, igual que Colombia. Ahí hay una reducción, ya lo vimos ahí en los gráficos que siguen hacia abajo. Y en perspectivas fiscales, las perspectivas fiscales en Estados Unidos, un déficit enorme, mantiene un déficit enorme de 6,5 este año a 7. Algo menos ocurre en el caso de la eurozona. China mantiene también
déficits grandes. Brasil, México, en general los países de la región mantienen niveles de déficit importantes, con excepción de Chile y Perú, como se ve en este cuadro. Y ya para terminar, entonces, hablemos simplemente de los riesgos. Riesgos a la baja, que los socios comerciales crezcan menos, ese es un riesgo permanente que tenemos. Volatilidad de los precios de las materias primas, que esa volatilidad a algunos favorece y a otros desfavorece. Nuevos choques inflacionarios de oferta. Estamos en algunas partes enfrentando y se piensa que va a haber un fenómeno del niño fuerte que puede tener efectos importantes en los precios de los alimentos. Este es un choque de oferta temporal, pero que mete ruido en estas situaciones. Riesgo también de que exista descoordinación entre política monetaria y fiscal y tensiones financieras. Ese es un riesgo permanente. Al alza, un entorno externo más favorable, realmente no se habla mucho de eso, pero no lo podemos descartar. Una inflación que caiga más rápido, hay algo de eso, en algunos puntos probablemente se está viendo eso y eso le da más margen de acción, por supuesto, al Banco Central para darle impulso a la economía. Y menores tensiones políticas en la región podría también ser, o podría ser exactamente lo contrario, no sabe uno qué pueda pasar. Eso era lo que tenía, el mensaje que tenía para entregarles a ustedes. Como decía antes, la tarea de los organizadores era poner un contexto, un telón aquí, tanto a nivel mundial como a nivel regional, y muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, señor José Darío Uribe, presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR. A continuación, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas presentará el desempeño de las finanzas públicas, al igual que información relevante sobre la política fiscal presente y planificada para el año 2024. Recibimos al ministro de Economía y Finanzas, su excelencia Carlos Fernández Valdovinos. Muy buenos días. Yo tengo suerte, Jota. Funciona este. Muy buenos días. Tan funcionado. Está como mi equipo Cerro Porteño. Buenos días a todos. La verdad que para mí es un honor estar acá. Un evento, Jota, que empezamos hace 10 años. Me acuerdo que la primera edición de Perspectiva la habíamos hecho acá con el apreciado Germán Rojas, entonces ministro de Hacienda cuando eso. Yo como presidente del Banco Central, y me pone muy contento seguir teniendo un auditorio que tiene mucho interés en esta evaluación que se viene haciendo de la economía paraguaya ya desde hace 10 años. Creo que habrá sido interrumpido una sola vez por la pandemia, pero sí es un honor estar nuevamente a los 10 años o en el 10º aniversario de este evento, así como estuve en el primero. Espero ser inteligente como Germán, nomás en el evento número 20, estar en otro lado ganando plata como él en el sector privado, mientras yo sigo acá tratando de empujar del sector público las cosas. Pero muy contento, Davo, muchísimas gracias por la invitación. Jota, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Les voy a presentar lo que son las perspectivas de la parte fiscal. Rápidamente vamos a pasar diferentes tópicos. Espero llegar a cubrir todos porque dependiendo del tiempo seguramente voy a saltar el último. Y voy a empezar con una coyuntura económica que Jota ya nos lo hizo muy pero muy bien. Básicamente, si uno ve lo que pasó recientemente, bueno, desde el 2019 tuvimos una serie de choques que afectaron a todas las economías del mundo. Paraguay no ha sido la excepción. Y si a estos diferentes choques que hemos tenido, que han tenido las economías del mundo, que fue generalizada a través de todos los países, Paraguay adicionalmente tuvo 2 sequías, tanto en el 2019 como en el 2022, que nuevamente representaron retrocesos, digamos, o desaceleraciones en el ritmo de actividad económica de nuestro país. Y eso se lo puede ver en los diferentes gráficos cuando vemos incluso de que la evolución de la economía paraguaya estuvo por debajo de la media de América Latina, en cuanto que el déficit fiscal también
si bien estuvo por debajo de la media de América Latina, el déficit fiscal básicamente alcanzó unos niveles inéditos para la economía paraguaya. Pero dentro de lo que representa estos choques y lo que han significado para la economía paraguaya, ya se tienen mejores perspectivas. Por supuesto, no voy a dejar no le voy a destruir la sorpresa del querido Davo, que va a darnos las últimas proyecciones para el 2024, pero estas son proyecciones del FMI. Y básicamente se nota ya que la economía paraguaya dentro del 2023 al 2024 va a estar normalizándose. Eso se ve en las proyecciones del Fondo Monetario, incluso se ve también en los indicadores de actividad económica de corto plazo, que es el IMAEP. Pero a pesar de esa recuperación, el Paraguay enfrenta muchos desafíos y podemos citar, por ejemplo, la necesidad de seguir consolidando la política macroeconómica, la necesidad de seguir diversificando a la economía paraguaya, la necesidad de tener un crecimiento más focalizado en la parte social, que sea mucho más inclusivo, la necesidad de realizar reformas estructurales que nos garanticen un crecimiento económico sin sorpresas macroeconómicas a futuro. Entonces tenemos muchos desafíos de acá para adelante y lógicamente en la parte de consolidación de la política macroeconómica el aspecto fiscal va a ser fundamental. La prioridad, yo creo, de acá para adelante, o una de las prioridades, y creo que debe estar entre los primeros lugares, es reiniciar la senda de un crecimiento mucho más fuerte, similar a lo que se tenía en la prepandemia. Durante la prepandemia era claramente el Paraguay se ha destacado por encima de lo que ha sido el promedio de América Latina, pero si uno compara Paraguay contra sí mismo, vemos de que los últimos 5 años han sido años de crecimientos marginales, en donde el PIB per cápita ha crecido apenas. Y básicamente si uno ve los números que están presentados ahí, tenemos de que de un promedio de alrededor de 4,8% que estábamos creciendo anteriormente entre 2013 y 2018, tuvimos apenas un crecimiento de 0,8%. Por diversos factores, no me voy a poner a analizar acá, pero claramente es un crecimiento insuficiente para las necesidades que tiene este país. Vayamos entonces a la política fiscal. Una serie de cosas, y lo veo acá a Oscar sentado acá, y entonces me cuesta, a lo mejor él puede explicarnos un poco qué magia hizo a partir del segundo semestre de este año, porque realmente las recaudaciones tributarias se han recuperado y eso es muy bueno. Y es muy bueno porque vamos a necesitar tener una convergencia fiscal de acá para adelante. Eso quiere decir reducir el déficit. Y el déficit se reduce ya sea por un incremento de las recaudaciones o por una disminución de los gastos o una contención de los gastos. Entonces son los dos factores que van a ayudar a que el déficit fiscal, que como dije anteriormente alcanzó niveles históricamente altos en Paraguay, converja a niveles mucho más razonables, básicamente el 1,5% del PIB máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, la primera parte, que básicamente es la parte de los ingresos tributarios, se ve un cambio en el comportamiento. Ustedes pueden ver acá el promedio básicamente es del 8% los últimos 3 meses de crecimiento interanual, claramente un crecimiento real, mucho más alto de lo que se tenía en la primera parte de este año, que era solamente el 2%. Entonces, esto va a ayudar y va a ayudar mucho a la convergencia fiscal de acá para adelante. Entonces, se está haciendo un trabajo, Oscar probablemente va a poder explicar mejor de qué es lo que implica esto, pero también nosotros habíamos dicho en su momento que la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios era un elemento necesario también para tener una mayor recaudación tributaria, y estoy seguro de que esta cohesión entre aduanas y la SED está explicando en parte esta mayor recaudación tributaria que se está teniendo desde el segundo semestre de este año. Por la parte del gasto es cierto, si uno mira, se ha tenido un crecimiento del gasto total del 13,2% interanual. Ahora bien, si uno empieza a mirar por qué se explica este gasto, y yo creo que la mayor parte está explicado por cuestiones que son básicamente razonables. Uno mira 13,2%, 3% por ejemplo es remuneración a los empleados, voy a hablar después de eso. Una parte se explica por los intereses, lógicamente eso implica las mayores tasas que anteriormente J nos había hablado, han hecho de que se encarezca el financiamiento y lógicamente el costo del servicio de la deuda paraguaya, ya sea externa o interna, ha subido, y eso explica el aumento en el pago de intereses que se tiene con respecto al año anterior.
Y tenemos también un incremento en las prestaciones sociales y acá tenemos no solamente jubilaciones, sino la parte que son las transferencias sociales que son muy importantes como una red de contención social de la gente que está en niveles menos favorecidas en la economía paraguaya. Pero veamos cada uno de estos incrementos que explican el 13,2% de mayores gastos. Si uno va en la parte de remuneraciones, está aumentando a un ritmo de 9,4% versus lo que es el año 2022. Pero cuando uno analiza internamente qué explica, y básicamente son mayores salarios, digamos, para gente del MEC, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, es decir, educación, salud y seguridad. Son los tres sectores claves que creo que tenemos que seguir apostando acá en Paraguay, y básicamente eso es lo que explica la mayor remuneración o el mayor gasto en salario que se está teniendo este año con respecto al año 2022. Dentro de todos es un incremento salarial. Lógicamente necesitamos ver también de que estos mayores salarios se traduzcan en mejores servicios también para la gente en términos de educación, de salud y de defensa, pero básicamente los fondos están ahí para tener una mejor remuneración para la gente que está en estos sectores que son los claves de toda economía. En cuanto a las jubilaciones y pensiones, se ha tenido un incremento también de tal manera a abarcar a más gente. Recientemente incluso se ha hecho un ajuste del 25% en las transferencias sociales de Tecoporá, que creemos que eso va a ser algo importante para la gente que está recibiendo estas transferencias. No es un monto elevado, cierto, pero es un 25% para esa gente y básicamente implica simplemente el reajuste por los niveles de inflación que se han acumulado desde el inicio de este programa. Pero básicamente el ingreso en las transferencias es para la gente mucho más vulnerable que se tiene acá en la economía paraguaya. Ahora bien, mucho se habla de que estamos gastando mal y nosotros desde un principio hemos dicho de que necesitamos gastar mejor, que el problema muchas veces no es una falta de recursos, sino es una mala asignación de los gastos. Y uno de los tantos indicadores que uno puede ver cómo se está gastando es ver qué representan las remuneraciones con respecto a los ingresos tributarios. Y siempre decimos la mayor parte de los gastos, de los ingresos se están gastando en remuneraciones al empleado público. Primero, yo creo que es una aseveración muy general, como vimos anteriormente, la mayor parte de los incrementos en remuneraciones se han dado en sectores clave, como dije, salud, educación, seguridad. Y en segundo lugar, ustedes pueden ver acá qué está pasando con remuneraciones con respecto a los ingresos tributarios. Y claramente se está viendo una reversión, primero un poco más larga, ¿verdad? Que está en la parte sombreada abajo, y después lo que estamos viendo justamente desde el segundo semestre. Estamos realizando una contención de los gastos y se ve claramente que el porcentaje, digamos, de los ingresos tributarios que están siendo utilizados para remuneraciones al personal público va claramente reduciéndose. Lastimosamente no tengo más largo esto, pero básicamente el nivel mínimo que se llegó, que fue allá por el año 2003, 2004, fue alrededor del 60%. En aquel entonces, si ustedes recuerdan bien, ha sido más que por un ajuste en la parte de remuneraciones, fue porque se hizo la gran reforma tributaria y eso incrementó enormemente los ingresos del gobierno. Pero ese 60%, si uno mira un periodo un poco más largo, es alrededor del 63%. Ese es el nivel, digamos, no quiero llamarlo natural, pero es el nivel básicamente normal que ha tenido la economía paraguaya de remuneraciones sobre ingresos tributarios. Y en este momento ya estamos nosotros alrededor del 64%. Es decir, estamos casi como en el mejor momento en donde tenemos que las remuneraciones no se llevan la mayor parte de los ingresos tributarios y sobra impuesto para otros tipos de gastos. La convergencia 3 que quiero hablarle es en la cuestión de convergencia fiscal al déficit que tenemos nosotros. Y acá quiero hacer énfasis en lo siguiente.
nosotros tenemos que saber diferenciar entre el impacto que están teniendo la tasa de interés y el impacto, que es algo totalmente exógeno, y el impacto que puede tener la política fiscal, que es en la parte del gasto público que más o menos uno tiene mayor control. Y a mí me gusta mirar ambas cosas, ¿sí? El déficit total y el déficit primario. ¿Por qué el déficit primario? Porque es la parte que excluye los intereses. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué está pasando con la parte de la política fiscal que puede controlar un gobierno? Y acá podemos ver qué está pasando con el gasto corriente primario, ¿verdad? Es la parte de gasto que uno controla como gobierno, porque la parte de intereses es totalmente exógeno. Y se ve claramente que la variación interanual va cayendo significativamente a lo largo de este tiempo y mucho más en los últimos 3 meses, ¿verdad? En este momento el gasto corriente primario, es decir, el gasto que no es de capital y que también excluye los intereses, es básicamente el gasto corriente que podemos controlar, está creciendo apenas a un 4% en términos interanual. Esto es lo que va a garantizar la convergencia, digamos, a lo largo del tiempo, y la convergencia del déficit que podemos controlar más directamente, es decir, la parte que no incluye los intereses. La parte de inversión, le veo a la querida ministra acá presente, que es la que siempre está ahí para, no le puedo decir como mi ley, no hay plata, porque a ella le tengo que dar plata para seguir manteniendo los niveles de inversión que tenemos hasta recientemente. Tenemos que encontrar el espacio fiscal para darle, digamos, un 3% del PIB para gastos. Me acuerdo que anteriormente la mitad de los gastos de capital únicamente eran financiados con endeudamiento, la otra parte era justamente financiado con lo que sobraba de los impuestos. Y esta dinámica que tenemos del gasto corriente primario es lo que va a garantizar de que los niveles de inversión puedan mantenerse alrededor del 3% del PIB por año sin necesidad de que recurramos el 100% del gasto de capital siendo financiado por mayor endeudamiento. Y lógicamente esto va a ser clave de acá para adelante. Necesitamos garantizar de que el sector privado también apueste o se quede, digamos, con parte de lo que son, como responsable en parte de lo que son los gastos de capital a través de alianzas pública-privadas. Ahí hay proyectos que creo que ya el año 2024 vamos a estar anunciando, ministra, para algunas APP que vamos a ir haciendo porque necesitamos mayores infraestructuras, pero el problema es que no tenemos tanto espacio fiscal para financiar toda la infraestructura que necesitamos. Entonces el sector privado va a ser un jugador clave en lo que se viene. Y bueno, a pesar de todo lo que ha evolucionado, digamos, el déficit fiscal que implica mayor endeudamiento, los niveles de endeudamiento del Paraguay se mantienen, digamos, relativamente bajos. Eso comparativo con otros países de la región, pero los mercados también nos están diciendo de que no tienen mayores preocupaciones con respecto a los niveles de endeudamiento del Paraguay. Eso puede verse en el ENVI, que es un indicador, digamos, de lo que es el costo de endeudarse afuera, y está muy por debajo de lo que es el costo para los países de América Latina. Una cuestión importante acá en la cuestión de endeudamiento, para nosotros no solamente es importante la cantidad de endeudamiento, sino la calidad de endeudamiento. Nosotros tenemos el compromiso de empezar a apostar más por el mercado local o por la guaranización de nuestra deuda. Va a ser fundamental de acá para adelante que aprovechemos de que la política macroeconómica paraguaya es creíble y de que existen inversionistas dispuestos a optar por bonos del Tesoro paraguayo que están expresados en guaraníes. Ya hicimos una primera operación de desdolarización de la deuda. Esto ha sido por un valor de $100 millones con una tasa de interés, ustedes pueden ver ahí, muy interesante para nosotros, para un préstamo que vence dentro de 10 años. Entonces, esa es la temática que tenemos con respecto a los niveles de deuda del Paraguay. Vamos a apostar por la guaranización de la deuda que tengamos. Así que pronto vamos a estar seguramente saliendo, si las condiciones se dan, con una emisión de deuda en guaraníes para los inversionistas, tanto locales como del exterior. Y la percepción de riesgo continúa igualmente buena. Ayer justamente Moody's anunciaba que nos sigue manteniendo las perspectivas positivas, es decir, estamos ahí cerca del anhelado grado que todo el mundo está esperando, salirnos del grado especulativo y alcanzar realmente el nivel que tienen los países más avanzados del mundo. Una cuestión acá
que es importante, es la cuestión de la convergencia fiscal. Y en la convergencia fiscal nosotros hemos presentado nuestro nuevo plan. ¿Por qué el nuevo plan? Porque nos encontramos primero con un déficit fiscal al que nos habían prometido inicialmente. Nos entregan en agosto de este año con un 3,6% del PIB como el déficit anualizado, es decir, de 12 meses, por tanto, muy lejos de lo que era el plan inicial del gobierno anterior. Y en segundo lugar, porque hay una buena cantidad de atrasos, ¿verdad?, que no fueron contabilizados y que nosotros hemos pasado una ley de medidas extraordinarias para hacer frente a estos atrasos, tanto con farmacéutica como con constructores. El compromiso está ahí de que vamos a honrar esas deudas porque todas las deudas deben ser pagadas, pero hicimos un plan de convergencia mucho más razonado, como yo le llamo, y razonable, en el sentido de que va a ser un plan de convergencia creíble, cumplible y finalmente que no tenga ningún efecto en la economía por un ajuste altamente innecesario. No estamos en las condiciones que recibió Javier Milei como para tener un ajuste en un solo año, digamos, y llegar al 1,5, dado el déficit que vamos a tener este año, que es el déficit heredado. Pero, dentro de todo, sepamos distinguir qué parte puede manejar el Estado o el gobierno y qué parte no puede manejar el gobierno. Si uno mira lo que es el déficit primario anualizado, ¿verdad?, y uno mira cuál era el nivel de ese déficit primario anualizado allá entre el 2013 y 2018, el promedio de ese déficit primario anualizado es de alrededor del 0,7%. 0,7%. Con el presupuesto que tenemos aprobado para el año 2024, básicamente estamos convergiendo a los niveles de déficit que se tenía en esos años, que eran los años normales. Básicamente con el presupuesto 2024 el déficit primario anualizado del 0,8%, básicamente el mismo número que se tiene para el déficit primario entre el 2013 y 2018. Por tanto, realmente, si bien no se ve una convergencia total en términos del déficit total, sí se ve una convergencia total en términos del déficit primario anualizado para el año 2024. Eso da mucha tranquilidad y le da mucha tranquilidad a inversionistas, a los agentes económicos, de que las condiciones ya se están normalizando en la parte fiscal. Esta estabilidad fiscal, que como dice, va a ser fundamental para seguir contribuyendo al crecimiento y a la generación de empleo. Pero de nuevo, voy a repetir, es el sector privado el que finalmente va a terminar, digamos, creando el empleo, creando el dinamismo económico, y lógicamente contamos con ellos para tener mejores años de acá para adelante. Me detengo acá en la parte de reformas estructurales, lo último que voy a tocar. Básicamente necesitamos crecer, pero no podemos seguir creciendo con el mismo modelo de auto, necesitamos hacerle algunos ajustes y para eso están las reformas estructurales que nos van a garantizar una estabilidad macroeconómica a largo plazo y también nos van a dar algunos elementos adicionales para que permita a la economía seguir creciendo y no tener sorpresas desagradables creadas por choques internos. Ahí, en los primeros 100 días hemos conseguido avanzar en importantes reformas e incluso acceder a financiamientos innovadores. En términos de reforma, bueno, ustedes saben lo que ha sido la creación de la ADNIT, la creación del MEF, el proyecto de ley de superintendencia de pensiones, que va a ser clave, que está siendo discutido en este momento, y hemos accedido a algo que se llama financiación verde. Cuando nos sentamos nosotros vimos de que hay que dejar de lado toda esta cuestión ideológica en términos de financiamiento verde. Esto no es ideológico, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que nos corresponde a todos cuidar del medio ambiente sin ideología, ya sea de derecha o de izquierda. Todo el mundo quiere un país más limpio, un aire más limpio, un lago de Pacaraí más limpio. Pero si al mismo tiempo existen líneas de financiamientos que básicamente apoyan políticas sostenibles en términos del medio ambiente, ¿por qué no aprovecharlas? Y eso es lo que estuvimos haciendo recientemente. Y en apenas 100 días hemos conseguido un financiamiento del BID que se llama BID Clima. Fuimos uno de los primeros países, en realidad el primer país que hemos tenido un proyecto financiado por esta nueva línea del BID, que es para la limpieza del lago de Pacaraí. Yo creo que nadie se puede oponer a eso, sea uno de derecha o de izquierda o de centro. Y al mismo tiempo hemos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a su fondo de resiliencia, que básicamente tiene una serie de medidas nada extraordinarias con respecto a utilización, por ejemplo, mayor de energía limpia
que tenemos básicamente nosotros, y otros aspectos que van a ser públicas prontamente, y eso nos permite acceder al financiamiento a 20 años de plazo con una tasa de interés súper baja y con 10 años de gracia. Entonces, hay que ser inteligentes también en el sentido de poder acceder a financiamientos innovadores, de tal manera a que haciendo lo que tenemos luego que hacer, tengamos estas líneas de crédito, y eso hemos estado accediendo. Una última cuestión que ha sido muy importante en estos primeros 100 días, el aumento del country ceiling, es decir, del techo país. En este momento, alguna empresa que tiene buena solvencia financiera en su balance va a poder emitir en los mercados financieros internacionales como si fuera de grado de inversión. Ese ha sido un gran paso y es lógicamente un paso previo antes de que el propio Estado alcance ese mismo grado de inversión que se tiene acá para adelante si seguimos haciendo bien las cosas. Y lógicamente esta reforma implica también. Lógicamente las reformas en 100 días no se pueden hacer, uno tiene que ser pragmático en términos de qué puede pasar y qué no puede pasar en un corto periodo de tiempo, pero lo que hemos estado haciendo va a continuar el año que viene, y acá tenemos algunas de las reformas que creo que van a ser importantes para el año que viene: la ley de servicio civil, organización administrativa y un proyecto de ley que ayude a la formalización de las MIPYMES. Todos estos proyectos van a ser importantes para garantizar la solvencia fiscal a largo plazo y permitir un crecimiento económico más fuerte. Estas reformas, como dije, son esenciales para una mayor recaudación tributaria. Oscar es consciente de casi todos los días, le llamo, casi hablo más que con mi señora, con Oscar, cobrándole de que dónde están estas recaudaciones que se prometió al crear la DENIT. Y necesitamos que los recursos sean mejor gastados. Ya vimos que estamos avanzando. O sea, los números dicen de que estamos teniendo menores incrementos en los gastos primarios. Eso es bueno, porque necesitamos gastar mejor. No podemos seguir teniendo ese problema que está acá de la caja fiscal y que implica entre 140 y 200 millones de dólares por año yendo a solventar cajas fiscales deficitarias. Necesitamos atacar también ese problema. No podemos seguir gastando los impuestos en cubrir algunos privilegios que han tenido algunas cajas que se jubilan o que tienen reglamentos que permiten una jubilación desproporcionada con lo que es el normal de la gente, y necesitamos avanzar en las reformas. Último, el presupuesto 2024. Quiero presentar acá qué tenemos. Ya vimos qué implica básicamente una convergencia del déficit fiscal primario a los niveles 2013-2018. Y hemos enfatizado lo que es salud, educación, seguridad y contención social. Creación de cargos. Yo creo que nunca hubo básicamente tan poco incremento en la creación de cargos, 0,6% de incremento en la creación de cargos, y básicamente era para seguridad, interior y defensa, además de una desprecarización del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso explica básicamente el 100% de la creación de nuevos cargos, que básicamente es solamente el 0,6% de incremento. Pero acá se puede contratar o meter operadores políticos, ya sea con cargos o con contratos. ¿Y qué hicimos con los contratos? Los contratos, si ustedes pueden ver, hay una caída del 2,5% en la línea presupuestaria que habla de las contrataciones. Entonces, acá estamos viendo cómo son los primeros pasos en términos de gastar mejor. Porque si bien ya tenemos mejoras en términos de la calidad de gasto, midiendo remuneraciones con respecto a las recaudaciones tributarias, en el presupuesto 2024 vamos a seguir avanzando en términos de que la parte salarial no se lleve la mayor parte de nuestros ingresos. Y le dimos más a salud, salud creo que resolviendo incluso el problema de la deuda atrasada va a tener básicamente 300 millones de dólares para medicamentos, 300 millones de dólares única y exclusivamente para medicamentos. Nunca el Ministerio de Salud Pública tuvo tanto para medicamentos. Ya va a ser una cuestión de ejecución de los 300 millones de dólares para medicamentos que le estamos poniendo a disposición del Ministerio de Salud para que la gente encuentre realmente el medicamento cuando vaya a los lugares. Y además hemos garantizado los recursos para el equipamiento de los dos grandes hospitales que se tienen, uno en Coronel Oviedo, otro en el sur, y además para la creación de más de 100 nuevas unidades familiares de salud. Entonces, se ha dado mucho énfasis en la cuestión de salud
y dentro del corto plazo que tuvimos hemos encontrado los recursos para aumentarle el presupuesto a salud. También le hemos aumentado el presupuesto a seguridad. Estamos viendo la cuestión de los linces y demás. Se están garantizando los recursos para mantenimiento y funcionamiento de los 600 nuevos linces, por ejemplo, que se tienen a partir de este año, del año que viene, perdón. Y en términos de educación, hemos cumplido con el compromiso atrasado que se tenían con los docentes, hemos cumplido con 4 de los 5 años del escalafón docente, hemos cumplido con el reajuste que se tenía que hacer por inflación para el salario básico profesional, hemos dado más para los kits escolares, hemos dado más para la merienda escolar. Entonces, todo esto que estamos dando en salud, educación y seguridad, básicamente lo hicimos en un periodo de 15 días, así que le agradezco, acá está presente mi viceministro de Administración Financiera y todo su equipo se ha comportado increíblemente bien porque han encontrado los recursos. Es decir, cuando se tiene la voluntad política, se encuentran los recursos para focalizar el gasto en donde es más necesario. Sabemos que educación es fundamental para la gente a futuro. Y por último, en cuanto al bienestar y protección social, enfatizamos el presupuesto del Ministerio de la Niñez. Ustedes pueden ver el 13% de aumento que tiene ese ministerio, chico, pero por lo menos se le está dando más y se está garantizando también mucho más dinero, el ajuste del 25% para el programa Tecoporá, por ejemplo. Muy importante. Acá está el impacto de Tecoporá. Si una familia recibe Tecoporá, de todas las familias que reciben Tecoporá y existe un niño, en el 92% de los casos ese niño se va a la escuela y se vacuna. Este es el impacto que se tiene para el futuro de esos niños. Es muy importante eso. Y en términos del presente, ese programa también permite de que la gente salga de la extrema pobreza, ¿verdad? Habría 1,7% más de la población dentro de la extrema pobreza y 2,1% de la población dentro de la pobreza si es que no tuviéramos este programa. Entonces, este programa Tecoporá de contención social es importante no solamente para el futuro de los chicos que van a las escuelas incentivados por este programa, sino también para el presente, porque le permite paliar en algo su situación de pobreza que tienen. Así que por acá paro. Muchísimas gracias y bueno, espero ahora que Dado nos presente unas maravillosas proyecciones del 7% del crecimiento para el año 2024. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Fernández Valdovinos. Seguidamente, el titular del Banco Central del Paraguay comentará sobre la coyuntura económica, la estimación de crecimiento de la economía en 2023 y la proyección para el 2024 de la variación del PIB y de la inflación, así como un detalle de las acciones que llevará a cabo la institución en los próximos años. Presentamos al señor Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Señoras y señores, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, nos honran con su presencia. José Darío, Carlos, muchas gracias por acompañar y prestigiar este evento que ya es toda una tradición, digamos, en Paraguay. Como dijo el ministro de Economía, cumpliendo 10 años, digamos, desde aquel no tan lejano 2013 cuando Carlos lanzaba, digamos, Perspectiva por primera vez. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, yendo ya directo a la presentación. Sí, parece que sí. Me parece que tenemos que cambiar la presentación. Esa parece que es la adecuada. Me asusté durante un tiempito. Bueno, yendo directo a la presentación, la idea es hacer una evaluación del año 2023 focalizado en 3 sectores de la economía: sector real, monetario, financiero y el sector externo, y luego ya pasar a las perspectivas 2024 en lo que tiene que ver con proyección del PIB y proyección de la inflación. Yendo al tema de evaluación y en lo que corresponde a la actividad económica, la economía paraguaya en los últimos tiempos ha demostrado una estabilidad y una resiliencia notable, y eso se hace más evidente aún si lo ponemos en perspectiva
respecto a otros países de la región, tal como se ve, digamos, en el gráfico de la derecha para ustedes, de la izquierda para mí, donde en la época del choque más severo y global del que se tenga registro en la historia económica moderna, la economía paraguaya ese año cayó tan solo 0,8% en comparación con los otros países que tenemos ahí en el gráfico, cuya caída estuvo entre 4 y 10%. Si nos remontamos a época más reciente, digamos, también enfrentamos un choque profundo, focalizado, digamos, en el sector agrícola, carácter climático, una sequía de las más severas que tenemos conocimiento, digamos, también en la historia reciente, que destruyó, digamos, la producción de nuestro principal cultivo y nuestro principal producto de exportación en más del 60%. En ese periodo, digamos, el 2022, la economía creció 0,1%, básicamente amparado en la dinámica de signo contrario de dos sectores que cada vez han ganado más protagonismo en la matriz productiva del país, que estamos hablando de la manufactura y los servicios. En cualquier otra época, no tan lejana a nuestra economía, choques de esta naturaleza hubieran provocado, digamos, una profunda caída en la economía, digamos, en el año en que ocurrían esos choques, con impactos básicamente en el empleo y en el bienestar de la población. En el otro gráfico vemos, básicamente en términos mucho más claros, digamos, el efecto de la pandemia. Segundo trimestre, digamos, estamos hablando básicamente del PIB trimestral desestacionalizado. El segundo trimestre la economía sufrió una caída severa, pero también, y tiene que ver básicamente con la resiliencia de la economía, estábamos comentando anteriormente, una rápida recuperación en B corta. En aquella oportunidad, me acuerdo, en aquellos años discutíamos con qué letra íbamos a salir nosotros, digamos, ¿verdad? Y bueno, terminamos saliendo con la B corta y una B corta muy ajustadita. Ya el cuarto trimestre, digamos, del 2020, año de la pandemia, nuestro PIB desestacionalizado ya estaba, digamos, en niveles del PIB prepandemia. Y el PIB actualmente, digamos, está tanto el PIB total como el PIB sin agricultura ni binacionales, 7 y 8% respectivamente por encima del PIB prepandemia. Y sin duda, digamos, esta resiliencia, digamos, de la economía se explica en la estabilidad macroeconómica, una construcción progresiva e incremental de institucionalidad económica que ha contribuido a políticas macroeconómicas responsables, prudentes, que ha generado una acumulación de equilibrios económicos a lo largo del tiempo y ha generado los espacios necesarios para que la política económica pueda hacer frente a los shocks. Pero también, y no, digamos, desvinculado de lo que estamos diciendo actualmente respecto, digamos, a las políticas macroeconómicas, también hemos apreciado, digamos, a lo largo de los últimos años una importante diversificación de la economía. Y si vemos, digamos, el gráfico de la derecha para ustedes, lo que vemos es de alguna manera que el crecimiento del PIB de los últimos 10 años ha estado explicado por un crecimiento de los tres grandes sectores de la economía. Pero en términos más desagregados aún, casi todos los subsectores, digamos, de esos sectores han tenido un desempeño bastante sincronizado, una dinámica bastante sincronizada. Si eso lo llevamos al sector externo, lo que apreciamos ahí también es una diversificación muy importante, digamos, de la matriz exportadora del país. En el año 95, el 46% del total de las exportaciones solamente eran manufacturas, tanto de origen animal, tanto de origen industrial como de origen agropecuario, y en el 2022 64% de nuestras exportaciones respondían a esos dos sectores. Si entramos un poquito más dentro de eso, tenemos básicamente el fuerte crecimiento de la maquila. La maquila hoy representa 2,5%, las exportaciones de maquila representan 2,5% del PIB, cuando menos de 10 años atrás representaban solamente 0,4%. Y eso no es menos relevante porque, de alguna forma, esas características de la matriz exportadora de nuestro país implica, digamos, un comercio intraindustrial mucho más
importante, y eso de alguna manera favorece la estabilidad, digamos, en el comercio internacional. Pero no solamente eso, sino que también tiene impacto, digamos, en la generación de un mercado laboral más especializado, de una densidad, digamos, una localización productiva más eficaz, y tiene de alguna manera también externalidades positivas sobre otros sectores de la economía. Lo mismo pasa con la inversión extranjera directa, que hoy en día representa más o menos 18% del producto. Hace menos de 10 años atrás representaba tan solo 10% del producto. Y nosotros ahora recibimos inversiones de más de 46 países o más de 45 países, cuando algunos años atrás eso apenas ultrapasaba 30 países. Y lo mismo, digamos, en cuanto a los mercados a los cuales exportamos. Hoy en día estamos exportando más o menos a casi 150 mercados. Y todo eso, de alguna forma, opera en un sentido favorable para explicar, de alguna forma, esta mayor resiliencia y estabilidad de la economía paraguaya. Un tema que también hemos venido conversando mucho con las calificadoras internacionales, que a veces quedan con una información pasada y no miran, de alguna forma, este proceso de evolución y de dinámica de la economía paraguaya. Tenemos una economía mucho más diversificada en cuanto a matriz productiva, tenemos una economía mucho más diversificada en cuanto a su canasta de exportación y donde el componente industrial tiene un peso mucho más relevante. Tenemos una economía que recibe inversiones de más países, o sea, más países están de alguna manera apostando y conociendo la economía paraguaya, y estamos exportando a más mercados. Todo eso nos permite enfrentar choques internacionales con mayor resiliencia o con mayor fortaleza que en años anteriores. Y bueno, ya pasando a periodos más recientes, pero que también de alguna manera es importante referir a la dinámica, digamos, del comportamiento de la economía. En el 2023 estamos previendo un crecimiento de 4,5% de la economía paraguaya. Ese 4,5% no es un número menor, porque representa 4 puntos porcentuales por encima del promedio de la región de América del Sur. No es un número despreciable. Y si bien es verdad, digamos, que una buena parte de ese crecimiento está explicado, digamos, por el desempeño fuerte de la agricultura después, digamos, del choque climático que recibió el año pasado, o sea, es una recuperación importante de nivel, y también por el comportamiento del sector energético, que ha tenido de alguna manera un clima favorable, que ha aumentado de forma relevante el cauce hídrico del río Paraná. No es menos verdad que otros sectores menos tradicionales también están contribuyendo de una forma importante a este crecimiento, y esto tiene que ver con las manufacturas, básicamente, y con las manufacturas que crecen a pesar del impacto, digamos, negativo de este año, coyuntural de la carne, digamos, la carne. La ganadería, perdón, este año no está creciendo en forma importante porque ha tenido, como todos sabemos, algunas fricciones, digamos, en los mercados internacionales por dificultades en la logística de exportación y también por comportamiento de los precios internacionales y mayor competencia de Brasil en los mercados donde Paraguay exporta, porque Brasil ha tenido dificultades básicamente en mercados importantes para ello como el mercado chino. Y a pesar de ese impacto, digamos, sobre el sector de las manufacturas crecen igual. La construcción también tiene un comportamiento negativo, coyuntural, que tiene que ver básicamente con dos factores: un ajuste de nivel, digamos, en comparación con sobre todo lo que se había generado en el periodo de la pandemia o inmediato post-pandemia, digamos, donde la inversión privada, digamos, habitacional, sobre todo, creció en forma muy importante. Ahora lo que estamos viendo es un ajuste de nivel y creemos que el año que viene ya vamos a retomar una dinámica importante a partir de ese nuevo nivel, digamos, en términos de las construcciones. Los servicios también de alguna manera están creciendo de manera relevante. Y aquí lo que vemos que es algo positivo, me parece, es algunos sectores que habían sido golpeados en forma muy importante en la pandemia, hoy en día están de alguna manera en un proceso de recuperación interesante. El comercio es uno de los que crece fuerte, pero también estamos viendo un buen comportamiento en hoteles, turismo, entretenimiento, servicio a los hogares, servicio a las empresas y otros tipos de servicios. Por lo tanto, aún sacando, digamos, el comportamiento de la agricultura y el comportamiento de las binacionales o del sector energético, aún así el crecimiento de la economía paraguaya es de los más altos, digamos, en la región.
Y eso se manifiesta, digamos, también en las expectativas de los consumidores. Durante todo el año 2023, las expectativas de los consumidores es una medición que realiza el Banco Central, son encuestas de percepción, digamos, a los consumidores, a los agentes económicos en Paraguay, donde ellos de alguna manera manifiestan sus expectativas respecto a su situación financiera personal, a la situación económica de sus hogares y a la situación económica del país en general. Y lo que vemos es de alguna manera que este índice de confianza ha tenido un comportamiento no solamente ascendente a lo largo de todo el 2023, sino que también por encima del nivel de optimismo, ¿verdad? Que es la rayita punteada que está ahí en el medio. Y si entramos a los subíndices que componen este índice, también vemos información que es muy relevante. O sea, la gente, todos tienen un comportamiento similar al índice de confianza, porque la gente, cuando se le pregunta cómo es su situación hoy respecto a un año atrás, también se manifiestan optimistas. Cuando se le preguntan cómo ven la economía hacia adelante, se manifiestan optimistas también. Y si uno entra a un subíndice todavía menos o más acotado, digamos, que es la propensión a consumir bienes durables, también vemos que tiene un comportamiento positivo. Y este indicador de alguna forma también anticipa en forma bastante interesante el comportamiento del consumo en el corto plazo y por lo tanto ahí también hay noticias interesantes. Vamos a entrar en materia entonces de nuestra inflación y política monetaria. Paraguay tiene una tradición histórica de estabilidad monetaria, que se ha manifestado en general en niveles de inflación relativamente controlados, o en los peores momentos de la economía paraguaya nunca tuvimos inflaciones descontroladas, de alguna forma. Y eso tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, también todo el proceso de construcción, digamos, progresiva, incremental de institucionalidad monetaria en el Banco Central, la autonomía, etcétera, pero también la consistencia de la autoridad monetaria en cuanto, digamos, a mantener foco en su objetivo prioritario de mantener una inflación baja y estable. Pero no es menos cierto que la historia monetaria de Paraguay tiene un antes y un después de la implementación del esquema de metas de inflación. El esquema de metas de inflación impactó en forma muy fuerte en bajar, digamos, tanto la media como la varianza de la inflación. Es decir, de la implementación de metas de inflación tenemos inflaciones más bajas y menos volátiles. Y ha también contribuido a mantener ancladas de manera permanente las expectativas de inflación en el país. Nunca, desde la implementación del esquema de metas de inflación, nuestra inflación ha salido por fuera del rango meta. Y nunca las expectativas de inflación estuvieron desancladas, con excepción de un periodo de tiempo corto, digamos, durante la pandemia, que tampoco salió fuera del rango meta. Es decir, eso es pura credibilidad, no solo en la institucionalidad de la autoridad monetaria, sino que en la efectividad del instrumento que aplica el Banco Central para controlar la inflación. Y esa inflación relativamente controlada, esa construcción de espacios, digamos, que se ha logrado a lo largo del tiempo, ha permitido que durante la pandemia el Banco Central implementara políticas profundas, digamos, que coadyuvaran el esfuerzo fiscal que se hizo durante esa época. Y en 4 meses, recuerdo, yo estaba en el directorio del Banco Central, la discusión era cuán profundo nos vamos, y lo que veíamos era como no había amenazas en términos inflacionarios, realmente estábamos convencidos de la credibilidad, digamos, del Banco Central, y del anclaje, digamos, que dijimos respecto a las expectativas de inflación. Dijimos, podemos ir al máximo. Y Paraguay fue al máximo, de alguna forma. Y eso se puede ver en este gráfico, donde demuestra que en menos de 4 meses el Banco Central bajó 325 puntos básicos su tasa de política monetaria. Y no solamente eso, sino que implementó una serie de medidas de provisión de liquidez al sistema financiero, de flexibilizar, digamos, algunas normas, para que el sistema financiero también acompañara el proceso contracíclico, digamos, de mitigación del impacto sobre al sector productivo y las familias en el país. Fuimos, de todos los países que estamos comparados ahí, que creemos son países que tienen políticas monetarias responsables también, fuimos el que más profundo fue en este instrumento. Y cuando
Tuvimos la vuelta y cuando empezamos a ver la resaca, digamos, de las medidas aplicadas durante la pandemia, cuando empezamos a recibir los choques, digamos, en los precios de los commodities, alimentos y combustibles, energía, etc. Y se vio la necesidad de dar la vuelta, digamos, hacia una política monetaria más contractiva, pues básicamente por el desequilibrio entre la oferta y la demanda que ocurría en el mundo, digamos, una oferta restringida por factores logísticos y otros problemas, y una demanda, digamos, que se incrementaba rápidamente como o producto de la apertura, digamos, del corralito sanitario. La política monetaria nuevamente respondió. Si bien ahí tal vez hubieron algunos debates muy sanos, digamos, en términos del timing, digamos, y la profundidad inicial de los procesos de restricción de la política monetaria, el Banco Central manejó muy bien la comunicación, digamos, en ese tiempo. Y nuevamente fuimos, digamos, el Banco Central junto con Perú, que menos tuvo que subir su tasa de política monetaria para empezar a ver efectos sobre la inflación. La mayoría de los países tuvo que subir hasta 2 dígitos, nosotros nos quedamos en 8,50 y inmediatamente empezamos a ver, digamos, resultados en términos de la convergencia de la inflación hacia niveles más bajos. Hoy en día tenemos una inflación que está por debajo de la meta del 4%, está en 3,2%. Y eso está explicado básicamente en parte, después vamos a ver otros factores también, pero en parte está explicado también por la credibilidad de la política monetaria, que fue clave, digamos, para esta rápida convergencia de la inflación a la meta. Y esa credibilidad se puede ver, digamos, en el gráfico de desvío de las expectativas de inflación. En los peores momentos de la inflación en Paraguay, cuando allá por marzo, digamos, la inflación llegó a 11,8%, que hace rato no veíamos niveles de inflación en esos niveles y que podría haber provocado un nerviosismo, una desconfianza importante en los agentes económicos. En el peor momento de la inflación, nuestras expectativas de corto plazo, a 12 meses, se desanclaron tan solo 1,5 puntos porcentuales. Ni siquiera salieron fuera del rango meta. Y si nosotros nos vamos a un horizonte más largo, digamos, de las expectativas en el horizonte de política monetaria, ese desanclaje de expectativas, es decir, lo que la gente pensaba que iba a ser la inflación en el mediano plazo, digamos, en el horizonte de política monetaria, solo se desancló, digamos, en 0,8%, llegó hasta 4,8%. O sea, los agentes económicos, la ciudadanía, nunca pensó que la inflación se iba a descontrolar. Siempre pensó que el Banco Central iba a tomar las acciones que eran necesarias tomar para mantener, digamos, el animal inflacionario, como una vez le denominó acá el ministro, enjaulado, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es un factor demasiado relevante, digamos, en esta perspectiva, digamos, de la política monetaria. Vemos que otros países a la izquierda se desanclaron mucho más, o sea, las expectativas subieron muchísimo, digamos. Y todo eso, de alguna manera, ha conllevado a que en Paraguay no haya sido necesario un sacrificio monetario muy profundo para controlar la inflación. Entonces, cuando uno dice cómo pagan la estabilidad macroeconómica, cómo paga la credibilidad en las instituciones económicas, bueno, paga así, digamos, ¿verdad? O sea, un banco central que no necesita afectar en forma profunda la actividad económica ni el empleo para lograr efectos sobre la inflación. Y eso es lo que vemos ahí, digamos, ¿verdad? Nosotros, más o menos cercanos a Perú, fuimos los que menos tuvimos que levantar la tasa de política monetaria para ver efectos sobre la inflación. Y como vemos este año, digamos, tenemos una inflación controlada, un producto, una economía creciendo y un empleo, digamos, en niveles adecuados. Es decir, no hubo un sacrificio monetario relevante, digamos, en el país. Pero no solamente eso, sino que hoy somos el país que tenemos la brecha de tasa de política monetaria real más pequeña de la región. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que nuestra tasa de política monetaria, menos las expectativas de inflación, menos nuestra tasa neutral, es la menor en toda la región. ¿Y qué significa eso? Nuevamente traducido al cristiano, significa que somos el país, digamos, que estamos más cerca de la neutralidad monetaria, que estamos más cerca de la normalidad monetaria en toda la región. Y aquí podemos ver, digamos, un ejemplo de Paraguay, digamos, con otros países. Y nosotros estamos compitiendo con Colombia, de quien es el país que tiene la moneda más
más creíble, digamos, que no ha hecho reforma monetaria. José Darío fue gerente del Banco de la República de Colombia durante 12 años, que es el Banco Central de Colombia, y el gerente es la máxima autoridad del Banco Central. Por lo tanto, él es también responsable de los logros de Colombia, pero nosotros estamos ahí compitiendo. Esto es básicamente una competencia similar al mayor clásico que tenemos, digamos, en América del Sur, que es el mayor clásico internacional, que es Olimpia Nacional de Medellín, digamos, ¿verdad? Por suerte a mí me toca dar esta charla hoy, pues si le hubiera tocado al ministro no iba a poder hacer ese chiste, ¿verdad? Su club nos ayuda mucho en eso. Pero para completar la historia, digamos, de la inflación y de la política monetaria, hay que decir también que el comportamiento de la inflación está explicado por diversos factores. Los precios de los commodities han ayudado, han descendido, digamos, después de alcanzar picos históricos. La política monetaria restrictiva ha cooperado también, pero estos dos primeros factores son comunes a todos los países. Todos han enfrentado estos fenómenos, todos han tenido políticas monetarias restrictivas para enfrentar la inflación. Por lo tanto, eso de alguna manera es común. Lo que tal vez diferencia a Paraguay respecto a varios países, no solo de la región, sino que también de afuera, es el último gráfico, básicamente, las expectativas de inflación para el horizonte de política monetaria. Vean ustedes que desde enero del 23, cuando aún teníamos, digamos, niveles de inflación altos en el mundo, digamos, etcétera, ya los agentes económicos pensaban que en todos los horizontes de política, 12, 18, 24 meses, digamos, la inflación iba a estar en la meta que el Banco Central les decía, 4%. Y si vemos, digamos, el pequeño periodo de desanclaje de expectativas, fueron 9 meses, uno de los más pequeños, digamos, en toda la región, y nunca superó el rango meta del Banco Central, como dijimos anteriormente. Entonces, estas menores presiones del ámbito externo, el perfil restrictivo que dijimos de la política monetaria y las expectativas, en el caso de Paraguay, ancladas a la meta, explican, digamos, el comportamiento de la inflación hoy en Paraguay. Y si comparamos nuevamente con el resto del mundo, nosotros tenemos todas las medidas de inflación ya dentro de la meta, la inflación total y la inflación núcleo por debajo de la meta, pero las otras medidas subyacentes de inflación también dentro de la meta. Y si comparamos, digamos, las dos medidas que hoy en día utilizan los países, digamos, para medir la efectividad, que son básicamente la inflación total, el IPC-SAE, digamos, que es muy utilizado también en otros países, y lo comparamos, vemos que tanto la inflación total como el IPC-SAE, que es básicamente el IPC libre de alimentos, energía y precios controlados, en Paraguay ya se encuentra, digamos, encima de la meta, cosa que no ocurre con los otros países con los cuales estamos comparando acá, digamos, países que todavía están, si bien convergiendo en forma consistente, todavía algunos no están dentro del rango meta u otros no están cercanos, digamos, a su meta. Y bueno, en este contexto el BCP comenzó, o sea, con un escenario de inflación controlada, con un escenario de una inflación convergiendo en todas sus medidas, digamos, a menores niveles y a la meta del Banco Central. El Banco Central ha iniciado un proceso, digamos, de convergencia desde agosto de este año. Los 3 primeros meses reduciendo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, un comportamiento prudente por parte del Banco Central, considerando que en esos periodos todavía prevalecía una alta incertidumbre, digamos, a nivel internacional, con todavía expectativas o probabilidades de aumento de tasas en las economías desarrolladas en esos momentos, volatilidad en los precios de algunos commodities relevantes para nuestra inflación, y los conflictos bélicos todavía generando un panorama muy incierto, digamos, y volátil en esos periodos. Pero el Banco Central emprendió ese proceso y las tasas de mercado comenzaron a reaccionar con los rezagos particulares de esos mercados y con el timing, digamos, que conocemos allí, pero han comenzado a reaccionar. Ya más recientemente hemos tomado una decisión de política monetaria más profunda,
de reducción de la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en la última reunión del Comité de Política Monetaria, porque lo que veíamos era básicamente un suavizamiento de la incertidumbre a nivel mundial, con una moderación, digamos, en el dinamismo del mercado laboral y de la actividad económica en Estados Unidos, una probabilidad asignada por los agentes económicos a próximas subas de tasas de interés cercanas a cero, y una expectativa, digamos, de menor persistencia de políticas monetarias a los niveles actuales en el resto del mundo, menor volatilidad, digamos, en los precios internacionales, y todo eso, digamos, impactando también en un comportamiento, digamos, del dólar en los mercados internacionales, que ha empezado, digamos, que ha empezado a depreciar, o que se ha depreciado en el último mes respecto a las monedas en el resto del mundo. Todos esos factores, digamos, de relajación de esta incertidumbre, estas restricciones internacionales, nos motivaron, digamos, a la última reunión a ir un poco más hacia el proceso, un poco más profundo hacia el proceso de convergencia, hacia mayores niveles de neutralidad de la política monetaria. Sistema financiero. El sistema financiero, los créditos han evolucionado favorablemente. Este año va a crecer el crédito en torno al 9%. Pero un elemento fundamental aquí, digamos, a destacar en el comportamiento del sistema financiero, que tiene que ver básicamente con las cualidades de la economía que decíamos anteriormente, es básicamente la reacción del sistema financiero a estímulos y a incentivos correctos de política económica, digamos, en el pasado, sobre todo en el periodo de la pandemia. La autonomía del Banco Central y la libertad económica de nuestro país, que permite que los precios en los diferentes mercados sean buenos transmisores de información, también permiten que los agentes económicos tengan tomen decisiones tanto de consumo, de inversión y otras mucho más cercanas, digamos, a la optimalidad. Pero no solamente eso, que tengan una lectura correcta de la naturaleza de los choques que enfrentan. O sea, cuando qué parte del shock es de carácter temporal y se puede financiar, digamos, o debe ser financiado sin riesgo, y qué parte del shock es permanente y debe ser ajustado. Y yo creo que eso, de alguna manera, ha hecho correctamente el sistema financiero, ha colaborado a mitigar, digamos, junto con las políticas macroeconómicas contracíclicas, una parte del choque, y vimos ahí básicamente cómo la economía se mantuvo relativamente estable durante todo ese periodo. Y también hace que las expectativas de crédito, de otorgamiento de crédito a futuro, sean muy favorables, como vemos en el gráfico de la izquierda, para ustedes. Pero lo que dije anteriormente tiene que ver con el comportamiento actual del sistema financiero también, digamos. Vemos un sistema financiero bien comportado en términos de sus indicadores, con niveles de morosidad bajos, cercanos, digamos, a niveles de economías bien comportadas, en 3,5. Y si vamos, digamos, a la calidad de la cartera estresada, vemos también una convergencia hacia niveles mucho más bajos, digamos. Eso significa que de alguna manera el crecimiento de crédito, el otorgamiento de crédito ante el periodo de la pandemia no deterioró en forma relevante los balances, no solamente del sistema productivo, sino que también del sistema financiero en este caso. Y hoy en día tenemos de alguna manera un comportamiento de calidad de la cartera buena, un aumento de la rentabilidad del sistema financiero, indicadores de solvencia muy por encima de los mínimos exigidos, digamos, por las normas regulatorias y por los estándares internacionales, ¿verdad? Un capital duro sobre activos y contingentes ajustados por riesgo de 13%, por encima del 8%, que es el mínimo exigido, y un Tier 2 de 17%, muy por encima del 12% exigido en la regulación. Por otro lado, destacar algo que si bien tal vez no forma parte de un análisis de coyuntura, creo que es un elemento muy importante para destacar. El sistema de pagos ha sido una innovación de las más importantes en el sistema financiero en los últimos tiempos, porque ha impactado, digamos, en la calidad con que se realizan las transacciones a nivel de la sociedad. Y ha sido aceptado fuertemente, es el típico ejemplo de una política pública aceptada en forma profunda, digamos, por la sociedad.
nosotros vemos que en el 2014 el CIPAP representaba el 41% del producto en ese año. Las transacciones de CIPAP hoy en día representan 224% del producto y sigue creciendo, porque esta es una tendencia que sigue, digamos, como vemos, si uno traza la tendencia va para arriba sin parar. Y eso es muy importante porque impacta en términos de inclusión financiera, impacta en términos de seguridad de las transacciones y le compite, digamos, al efectivo, que es algo que en términos de seguridad es deseable ir disminuyendo, digamos, en el uso de las transacciones. Sector externo, ya voy terminando dentro de un ratito, tenemos un régimen cambiario flexible. Este no es un tema menor porque una política monetaria de metas de inflación efectiva, con un instrumento, digamos, con un objetivo y un instrumento, como debe ser. Otros bancos centrales cercanos a nosotros, me acuerdo que decían la teoría del platillo chino, digamos, ¿verdad? Múltiples objetivos, un instrumento, eso no tiene resultados, digamos, acá es básicamente un objetivo, un instrumento. Y el tipo de cambio, de alguna manera, flexible es un instrumento por demás importante para que sea efectivo, digamos, el control de la inflación vía tasa de política monetaria. Y el tipo de cambio flexible ha sido muy importante en nuestro país para absorber, porque ese es finalmente su fin, digamos, desde el punto de vista macro, absorber, digamos, el impacto de choques y impedir, digamos, que estos se trasladen de una forma profunda al sector real de la economía, o sea, a los niveles de actividad y de empleo de la economía. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el año 2015, cuando los términos de intercambio cayeron 40%, cayó, digamos, el precio de los bienes que Paraguay exportaba al mundo, y el tipo de cambio se depreció 15%. Tuvimos un comportamiento razonable, digamos, de crecimiento económico y no impactó en ninguna otra medida relevante de la economía. O sea, operó como un colchón que amortigua choques exógenos, y eso es muy importante. Ahí vemos de alguna forma cómo el tipo de cambio se mueve contracíclicamente a cómo se mueve, digamos, tanto las exportaciones como las importaciones, entonces tiende a mitigar, digamos, los impactos que tienen los choques sobre el sector externo de la economía. Y bueno, en términos generales, la economía posee mecanismos estabilizadores automáticos, porque esa libertad económica, esa construcción de credibilidad en torno a las políticas ha permitido, digamos, que estos estabilizadores automáticos de la economía operen en forma eficiente. Y ante choques externos, por ejemplo, ahí vemos que en el 2022 tuvimos, digamos, un déficit en cuenta corriente superior al 7% del producto, básicamente por el shock climático que estábamos hablando sobre la agricultura, una caída fuerte de las divisas, digamos, en el plano local, un impacto muy fuerte sobre las empresas, digamos, que están operando en ese sector. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió básicamente que los activos se reacomodaron, el sistema financiero de alguna manera deshizo ciertas posiciones afuera y aumentó sus pasivos internamente, y con eso compensó el impacto negativo de este choque. Las reservas internacionales no se resintieron y la inversión directa creció en forma importante. Esos son estabilizadores automáticos que tiene nuestra economía ante la emergencia de choques internacionales. Entonces, para terminar, esta evaluación que me pidieron hacer, digamos, del año 2023, lo que podemos decir es, estamos en un proceso de normalización de las variables macroeconómicas, recuperación del crecimiento, convergencia de la inflación y retorno al equilibrio externo. Bueno, yendo a lo que todos estaban esperando, digamos, todo lo otro fue una previa simplemente. Bueno, nosotros estamos estimando el crecimiento más importante de la región también para el año que viene. Paraguay sería la economía que más estaría creciendo, según nuestras estimaciones en la región. Un crecimiento de 3,8%, este año de 4,5%. Una dinámica favorable en los tres grandes sectores de la economía. En el sector primario, explicado básicamente por una recuperación que estamos previendo, digamos, del sector ganadero, también de algunos cultivos, digamos, que vieron resentido en el último tiempo, digamos, por factores climáticos, maíz, trigo, etc. Y un efecto del Niño que va a ser benigno también, digamos, con la agricultura en general, una soja que
que si bien ya no tiene el efecto base, digamos, que tuvo este año, tiene también un comportamiento adecuado, digamos. Entonces, el sector primario estaría creciendo básicamente 4,12%. El buen comportamiento, digamos, de algunos subsectores del sector primario también van a impulsar un crecimiento de la industria agroganadera, que va a crecer. La industria manufacturera también va a estar creciendo en forma relevante. Y también vamos a tener un crecimiento, según estimamos, muy sincronizado, digamos, en el sector terciario, donde casi todos los sectores que mencionamos anteriormente también van a estar creciendo a un ritmo de 3,5%. En términos de las proyecciones de inflación, como ustedes saben, este año, digamos, por efectividad de la política monetaria, como dijimos anteriormente, y también por algunas sorpresas desinflacionarias, el Banco Central había estimado al comienzo del año una inflación de 4,5%, luego se ajustó a 4,1%, y estaríamos terminando este año, según estimamos, con una inflación de 3,8%. Y el año que viene, sí, digamos, en un escenario pasivo donde no tenemos ningún choque relevante en la economía, estamos estimando que a partir del tercer trimestre estaríamos ya convergiendo, digamos, a niveles en torno a la meta del Banco Central del 4%, ¿sí? Terminando el año con una inflación del 4%. Reflexiones finales. El resurgimiento de la inflación a escala global puso de relieve la importancia de una gestión prudente de las políticas macroeconómicas. En lo que refiere al Banco Central, la inflación seguirá siendo el objetivo central de la política monetaria, como lo ha venido siendo, digamos, a lo largo de muchos años. En el 2023, nuestra moneda cumplió 80 años, un símbolo de manejo responsable de las políticas macroeconómicas, y a pesar de todos los vaivenes y los avatares y los choques, digamos, económicos y políticos, el BCP siempre supo mantenerse, digamos, enfocado en sus objetivos, con autonomía para poder, de alguna manera, lidiar con los dos mandatos que la sociedad le dio: mantener una inflación baja, estable, y un sistema financiero eficiente, íntegro y estable. Las condiciones macroeconómicas mejoraron en el 2023 y las perspectivas para 2024 son favorables, son buenas. Y finalmente el BCP mantiene su firme compromiso con la estabilidad de precios y el sistema financiero. Un entorno previsible, como el que otorgamos desde el BCP, con cimientos sólidos desde el punto de vista, digamos, de la política monetaria, es fundamental, es un requisito necesario para avanzar en las reformas que impulsarán un crecimiento económico más elevado, inclusivo y sostenible. Es decir, el apoyo a la agenda de reformas estructurales del ministro de Economía y Finanzas, nosotros lo vamos a otorgar acá desde una política monetaria responsable que le otorgue predecibilidad a él, digamos, ya hoy como ministro de Economía y Finanzas, con un rol mucho más importante en términos, digamos, de pensar crecimiento, productividad y reforma de mediano o largo plazo, pero también a los agentes económicos, tanto locales como extranjeros, de que en Paraguay se puede pensar a largo plazo, porque el Banco Central le va a proveer la estabilidad que necesitan para que sus inversiones tengan el retorno adecuado. Así que muchas gracias y estamos por acá.